Hola a todas y a todos. Mi nombre es Vinicio Manotoa y soy docente de lengua y literatura. Sean todos bienvenidos a una clase más. Por favor, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la lectura y el ejercicio de interpretación de esa lectura. Muchas veces nosotros leemos y no sabemos qué hacer con los textos que leemos. Y existen múltiples estrategias, múltiples técnicas para trabajar textos. Técnicas que irían desde la apropiación, técnicas de pensamiento creativo o técnicas de lectura crítica, ¿verdad? No obstante, en esta oportunidad vamos a hablar en específico de los comentarios. Leer para comentar lo que leemos. Entonces, para trabajar en este aspecto, vamos a trabajar con la ficha de lectura titulada Taller de Comentario Crítico. Nosotros leeremos un texto para poder comentar. ¿Pero qué significa comentar? Significa dar una apreciación personal de lo que yo en calidad de lector considero sobre el texto. Roland Barthes, que es uno de los teóricos de la semiótica contemporánea más importante, nos decía que el leer es un hecho que debe convocar nuestras emociones. Es decir, yo voy a leer para que el texto me provoque duda, asombros, cuestione mi forma de vida, me plantee preguntas. Y en función de esta conmoción producida por el texto, yo debo analizarlo o debo comentarlo. Lo que significa que para entender un texto, más allá de necesitar cualquier teoría, necesitamos partir de nuestras emociones, de aquello o de los elementos que el texto han despertado en nosotros, los sentimientos, los recuerdos y cualquier tipo de sensación. Para ello, por favor, empezaremos realizando la actividad uno que nos plantea. Lee el siguiente texto con atención y subraye las palabras desconocidas. Esto es fundamental porque la lectura atenta y implica al mismo tiempo el descifrar el contenido explícito del texto. Por lo tanto, se necesita conocer el significado de todas las palabras que lo componen. Si nosotros no sabemos el significado de esas palabras, la comprensión va a ser más complicada. Entonces, vamos a leer un pequeño texto de Agilmec el Qualbi titulado Los ojos culpables, que dice: Cuentan que un hombre compró a una muchacha por 4.000 denarios. Un día la miró y echó a llorar. La muchacha le preguntó por qué lloraba. Él respondió: Tienes tan bellos ojos que me olvido de adorar a Dios. Cuando quedó sola, la muchacha se arrancó los ojos. Al verla en ese estado, el hombre se afligió y le dijo: ¿Por qué te has maltratado así? Has disminuido tu valor. Ella le respondió: No quiero que haya nada en mí que te aparte de adorar a Dios. A la noche, el hombre oyó en sueños una voz que le decía: La muchacha disminuyó su valor para ti, pero lo aumentó para nosotros y te la hemos quitado. Al despertar, encontró 4.000 denarios bajo la almohada. La muchacha estaba muerta. Vamos entonces a decir que la palabra que de cierta forma nos plantearía dudas o plantearía dudas a los estudiantes sería la de denarios, ¿verdad? Por eso la subrayamos como una palabra desconocida. Se les recomendaría a los chicos o a las chicas que busquen el significado de esta palabra, que, bueno, es una unidad de medida monetaria utilizada en la antigüedad, especialmente en los trayectos subsaharianos, ¿verdad? En los desiertos o en ciertas partes del Mediterráneo. Teniendo en cuenta eso, ahora vamos a plantear descubrir los elementos denotativos que tienen el texto. Recordemos que los elementos denotativos que del texto narrativo son aquellos que aparecen a simple vista. En este caso, vamos a hablar primero de los personajes, que nosotros aquí vamos a tener a dos de forma explícita, que son la muchacha y el hombre. Y un
tercer personaje que de cierta manera aparece de forma eh, un poco encubierta es Dios. Tres personajes. Vamos a hablar también del segundo elemento denotativo, que son los escenarios. En este caso, el escenario, bueno, podemos decir que es el mercado donde se compró a la muchacha, la casa del hombre y por otra parte el cuarto del hombre donde después va a despertar y la encuentra muerta. Después de hablar, vamos a hablar de los objetos que están de por medio, que en este caso serían los denarios, ¿verdad? Porque son objetos que permiten y que permite la acción narrativa dentro del texto. Luego de hablar sobre los elementos denotativos, hacer un breve conversatorio sobre las temáticas del texto, ¿verdad? Aquí podemos hablar sobre la situación de la mujer, sobre el hecho de estas sociedades patriarcales, o también podemos hablar sobre el sacrificio, la devoción o la importancia de la presencia de Dios dentro de ciertas culturas. Lo importante es hacer esta charla socrática para que los chicos vayan discutiendo en función del contenido del texto. Cuando nosotros hemos hecho ya esta lectura atenta y hemos planteado estas interrogantes, podremos realizar ahora sí el trabajo del comentario, lo que significa que antes de comentar es necesario conocer el significado del texto. Descubrimos sus palabras desconocidas y hablamos alrededor de los elementos denotativos y luego sobre las temáticas que el texto genera. La actividad 2 propiamente del comentario nos dice, seleccione una cita que haya llamado su atención y responda a las preguntas planteadas utilizando oraciones. Recuerden que las citas son frases o fragmentos del texto que a mí, en calidad de lector, me han impactado. Por ejemplo, yo voy a decir que lo que me impactó a mí es esta frase, que es esta voz que le decía, la muchacha disminuyó su valor para ti, pero lo aumentó para nosotros y te la hemos quitado. Copio entonces la frase y la voy a pegar aquí donde dice cita. La cita se caracteriza por ser una parte del texto. Por tanto, nosotros tenemos que poner la referencia a la página de donde la hemos sacado. En este caso, la página con la cual nosotros trabajaremos es la página número 1. Lo más importante es reconocer que la frase no pertenece a nosotros, sino que la tomamos de un texto. Por ello es importante referenciar el número de página. Después pasaremos a completar, a responder estas preguntas utilizando oraciones. Estas preguntas, por una parte, nos permitirán construir argumentos. Recordarles que existen dos grandes tipos de argumentos, que son los argumentos de opinión y los argumentos de hechos. Los argumentos de hecho se encuentran, por ejemplo, los argumentos de causa-efecto, los argumentos de analogía, pero también ahí encontramos los argumentos de ejemplos. En este caso, vamos a trabajar primero los argumentos de ejemplo. Para ello tenemos la pregunta 1 que dice, ¿qué emoción o sentimiento despierta en ti la cita? Escribiremos en primera persona para que nuestro comentario sea mucho más personal, diciendo, la emoción que despertó en mí la cita fue de intriga. Después de ya escribir la emoción, es necesario justificarla, argumentarla, explicar las razones por las cuales para mí despierta esa emoción. Porque considero que no está del todo claro quién es quién o quiénes son los que hablan en el sueño. Perfecto. Respondemos a esta pregunta desde nuestra emoción,
pero tratamos de entender esa emoción. Para ello es importante argumentarla con un porqué. Por otra parte, es necesario, es momento de excavar en la experiencia de los estudiantes. Lo importante es ver la relación que existe entre el texto y la vida individual de las personas. Porque si a mí esta frase en calidad de lector me ha tocado, es porque hay algo en las fibras de mi vida que necesariamente se ha removido. Por ejemplo, y lo que suele suceder son los procesos de identificación a partir de los recuerdos. La segunda pregunta dice, ¿qué recuerdo viene a tu mente relacionado con esta emoción? El recuerdo que viene a mi mente relacionado con esta emoción es, y aquí es muy importante ser específicos, decir que en qué parte de nuestra vida sentimos intriga, es cuando tenía que escoger un colegio porque no sabía exactamente a dónde ir o si sería aceptado. De esta manera, nosotros relacionamos nuestras emociones generadas de la cita con los recuerdos de nuestra vida. Entonces, la recomendación en esta respuesta es que tratemos de ser específicos, evitemos generalidades por decir, yo siento tristeza cuando estoy triste. Entonces, porque en realidad tenemos que contar la emoción y en la medida que seamos capaces de contar nuestras emociones, nuestros comentarios críticos adquirirán mayor coherencia, pero también adquirirán mayor profundidad. De esta manera, nosotros con estas dos preguntas hemos trabajado los argumentos de hechos basados en ejemplos. Ahora, no obstante, es necesario hablar ya sobre el texto. Para ello vamos a plantearnos la pregunta, ¿qué piensas sobre la acción del personaje principal? Entonces, vamos a escribir, yo pienso sobre la acción del personaje principal. Yo les recomiendo que escribamos entre paréntesis el nombre de los personajes, ¿verdad? Como existen varios personajes, aquí nosotros vamos a escoger, para mí, ¿cuál es el más importante? Dios, la muchacha, el hombre. En mi caso, yo voy a decir Dios. Yo pienso sobre la acción del personaje principal que permite, que es curiosa porque muestra la vigilancia que ejerce sobre la vida de los seres humanos. Recordemos reescribir estas oraciones siempre argumentándolas, ¿verdad? Utilizando un conector que nos explique por qué, debido a qué razones, por qué motivos nosotros pensamos esto. Luego, pasaremos ya a realizar una, un nuevo argumento a partir de esta pregunta. Este será un argumento de opinión que será un argumento de razonamiento, un argumento deductivo. Es decir, esta acción del personaje me va a permitir reflexionar sobre los valores que nosotros vamos a encontrar en la sociedad o también sobre los antivalores. ¿Cuál es el valor de esta acción en la cultura? Pongámosle aquí también, agreguemos o el antivalor y responderemos. El valor de esta acción en la cultura es, vamos a poner, la piedad. Y justificamos nuestra respuesta porque muestra la necesidad de Dios de cuidar de los seres humanos.
De esta manera empezamos a generar un razonamiento a partir de la realidad textual. Y por último, vamos a volver a buscar otro ejemplo, pero este ejemplo ya no va a ser de nosotros, sino que puede ser un ejemplo que nosotros tomemos de lo que hemos escuchado, de las lecturas que tenemos, de los videos, de las películas que vemos constantemente o de las cosas que nosotros consideramos que pueden ser así. El ejemplo dice, la pregunta dice, ¿qué otro ejemplo de la vida cotidiana conoce sobre ese valor? Otro ejemplo de la vida cotidiana que conozco sobre este valor es cuando los padres, pese a los problemas que pueden acarrear sus hijos, se muestran piadosos con ellos, los comprenden, les dan su apoyo y confianza. De esta manera, al responder las 5 preguntas, trabajamos argumentos de hechos, que son los ejemplos, y argumentos de opinión, que son los deductivos o razonamientos. Cuando hemos realizado esto, estamos ya en capacidad de poder construir nuestro párrafo crítico o nuestro párrafo argumentativo. En este caso, realizaremos la actividad 3 que dice: utilizando la información de la actividad anterior, escriba un párrafo de comentario crítico sobre el texto. Una las oraciones con conectores. Realizaremos simplemente lo siguiente. Iremos copiando oración por oración para después unirlas utilizando los conectores que tenemos en la parte izquierda de la ficha. Eh, por favor, no olvidemos que antes de cada conector tiene que ir un signo de puntuación. En este caso va a ser una coma por tratarse de conectores directos y que están dentro de una misma oración. Ok, ahora que ya tenemos copiadas, vamos a proceder a cohesionarlas utilizándolos cualquiera de la lista de los conectores con los que contamos. Yo voy a decir, utilizar, por ejemplo, también, luego pongo una coma, después de estos conectores va a ir la coma y pongo el L, ¿verdad? Vamos a subrayar este conector con otro color. Y recuerden que nosotros, al unir las oraciones, tenemos necesariamente que cambiar lo que antes estaba en mayúscula en minúscula. Procederemos después, evitemos también repetir estos conectores que unen oraciones. Eh, Vamos a poner, además, perfecto. Luego vamos a poner, a lo mejor, por tanto. De esta manera, nosotros hemos escrito nuestro párrafo de comentario crítico utilizando argumentos en función de las citas que a nosotros nos han tocado, nos han despertado. Es importante recordar que no existen respuestas correctas o incorrectas. Lo importante es redactarlas de la mejor forma. Entonces, ahora depende de ti y de la manera como respondas a estas preguntas, la calidad de tus comentarios y también la profundidad de los mismos. En la medida que podamos hablar sobre nuestros sentimientos, esos sentimientos, ponerlos en relación con nuestros recuerdos y a partir de eso,
reflexionar sobre la realidad, estaremos en capacidad de construir comentarios críticos muy importantes para nuestros trabajos de lectura. Creo que eso sería todo. No se olviden suscribirse al canal y esperen las siguientes clases para continuar en este mundo y en esta aventura de la literatura. Muchas gracias.